Muy buenos días, el tema de hoy es consolación o consolar. Vamos al libro de 2 Corintios capítulo 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Consolaciones o consolación. Aquí encontramos a la luz de la palabra que usted y yo podemos ser consolados, pero en la palabra, en la oración, en la meditación, en esto de la palabra, encontrar la dirección del Señor. ¿Cómo podremos ser consolados? Hay personas que viven situaciones difíciles, de pronto por la muerte de un familiar, de pronto por un engaño, una traición, un abandono, alguien que de pronto tenía puertas las esperanzas, pero no se dieron las cosas y no encuentra consolación, no encuentra que lo consuele. Pero el consolar es poder ayudar a esa persona deprimida, una persona que esté maltratada, pero rota hasta el punto de no ser capaz de poder recuperar el aliento de las circunstancias que está pasando, como que no tiene esperanza de vida o que no ve una salida, no ve cómo puede avanzar ni evolucionar en esa circunstancia o esa situación que está pasando, ya que la etimología hebrea toca hincapié más que en todo en el aspecto físico, pero también psicológico, la consolación. Y el volver a respirar, a sentir alivio, volverse a sentir vivo con esperanza esa persona. Yo no sé si usted de pronto alguna vez ha vivido esa circunstancia, lo estará pasando. De pronto que usted tenía la esperanza en alguien, que usted decía pronto, esta persona me voy a casar, voy a hacer vida con esa persona, vamos a tener una relación, un matrimonio, vamos a tener hijos, nos vamos a vivir los dos, vamos a comprar casa, bueno, muchas expectativas que tenía, o de pronto un negocio, un proyecto que tenía pensado, de pronto un ministerio, liderazgo, y como que ve que hay muchos tropiezos y no avanza, y como que no hay un consuelo, no hay una esperanza, no hay un avance, no hay una evolución, y como que cada vez se siente más desanimado o desanimada para poder evolucionar o avanzar. Pero mire que aquí encontramos que el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Mire que ahí habla de Dios, del Padre y del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Él nos puede consolar a usted y a mí, no importa el problema, la circunstancia, la situación que se esté pasando, por muy grave, difícil que usted la vea o como que no hay salida, en Él lo podemos lograr, lo podemos obtener, ya que dice el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, en todo el problema, la circunstancia que usted esté pasando o haya pasado, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire que en la palabra encontramos, cuando venimos nos humillamos delante del Señor y venimos encontramos la consolación, el ser consolados en la palabra, poder meditar y estudiar la palabra. De pronto la situación que usted está pasando la ve muy difícil, imposible, y como que no ve esperanza de, ay no, yo no creo que vale la palabra, encontré una respuesta, encontré la solución. Pero la encuentra, porque aquí está la palabra de la consolación y que el Señor nos quiere consolar cuando vivimos situaciones difíciles, porque el mismo Señor nos quiere consolar para que usted y yo podamos ir a consolar a otros que no tienen esperanza, de pronto otros que no conocen al Señor y que solamente pronto piensan en el suicidio, en la drogadicción, de pronto la prostitución, en el vicio, en el alcohol, como que esa es la salida. Pero el Señor nos quiere usar a usted y a mí para poderlos consolar. Dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Mire que podemos tener aflicciones permitidas por Cristo Jesús, en el llamado, en el ministerio, en el liderazgo, en el propósito, de pronto guiando a otras personas, y como que no llega el momento en que usted y yo, el Señor nos guía a llevarlos, a formarlos, a darles formación y dirección en la palabra, en el ayuno, en la oración, en la intercesión, y como que un momento otros salen y se van, porque no, yo creo que esto no es lo mío, o me voy para otra iglesia, o me voy para otro país, y es lo mío, y como que todo el tiempo que usted le dedicó a esa persona o a esa familia, ahí quedó. Y usted dice, pero todo lo que yo hice, lo que trabajé, quedó ahí. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar a formar otros, a trabajar? Encontramos la consolación, porque dice, las aflicciones de Cristo, dice, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Y es el Señor que nos quiere dar esa consolación, pero también darnos a conocer, entender cómo podemos obrar para entrar ese cambio, en esa transformación en el Señor. Pero cuando usted y yo entramos a depender del Señor, Él mismo nos da la salida, nos enseña y nos guía cómo lo podemos hacer, cómo podemos entrar a obrar para cada circunstancia,
a cada situación que se nos presente, y no es animarnos, ya que el mismo Señor lo dice en Lucas capítulo 2, verso 25. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Mire que aún el Señor nos da a usted y a mí esa consolación, esa esperanza, así como lo dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Es el Espíritu Santo también el consolador, como dice la palabra, el paracleto que el Señor viene a darnos a usted y a mí, esa consolación, el poder entrar y conocerlo y guiarnos a través de esa dirección, ese conocimiento, a través de la consolación del Espíritu de Dios, pero también en la palabra que el mismo Señor Jesucristo nos da ese cambio, esa transformación, siempre y cuando usted y yo lo permitamos que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros, y podemos entrar a un cambio, una renovación en la mente, en el corazón, en los pensamientos, los sentimientos. Por eso él mismo lo dice en 2 Corintios, el mismo versículo 6, dice 2 Corintios 1:6, dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Los padecimientos que aún vivió Pablo, él se consolaba, era en el Señor. Él venía y se humillaba delante del Señor para encontrar una esperanza, una respuesta. Por eso lo dice en el versículo 7, y dice, nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. El Señor permite situaciones, circunstancias que estamos pasando, pero es para consolar a otros por difíciles situaciones que están pasando o están viviendo. Pero para eso el Señor nos forma, nos entrena a usted y a mí, permitiendo diferentes circunstancias, diferentes situaciones de inseguridad, temor, ansiedad, depresión, de pronto cosas que usted llegó a vivir y que usted decía de ese pronto, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué esta desesperanza, esta angustia, ese estrés, esta zozobra? Como que no encuentro una salida, pero el Señor todo lo está permitiendo, pero porque Él mismo nos quiere consolar para poder llevar a otros a la consolación. Por eso el mismo Señor lo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, del 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mire que el Señor Jesús les decía a sus discípulos que les convenía que Él se fuera, porque les enviaría el consolador, el ser consolados en el Espíritu Santo. Claro, porque de pronto ellos se sentirían huérfanos, abandonados, porque el Señor Jesús partiría, pero les decía, os conviene que yo me vaya, porque Él no siempre estaría con ellos, no estaría con los discípulos, pero le dice, pero les enviaré el consolador, el Espíritu Santo. Mire que el Señor Jesús ya no está, ¿cierto? Él vive por los siglos de los siglos, pero nos dejó al Espíritu Santo, y usted y yo podemos obrar, hablar y actuar y ser direccionados por el Espíritu de Dios. Cada vez que usted y yo meditamos y estudiamos en la palabra, encontramos al Espíritu Santo, lo podemos conocer, pero también poderle pedir orientación y dirección para cada circunstancia, situación que se presente o vayamos a pasar, al Consolador, para que nos consuele, nos enseñe, nos oriente, nos direccione. Pero debemos despojarnos de toda nuestra humanidad, debemos despojarnos de todo conocimiento, debemos despojarnos de toda nuestra voluntad para permitirle al Espíritu Santo, al Consolador, que nos consuele y entre y nos llene de su presencia, de su conocimiento, de su entendimiento, para poder entrar a ese cambio que el Señor quiere llevarnos hacia otras personas, poderlo llevar también a un pensamiento, una consolación, ya que si se piensa en las inmensas dificultades a las que debían hacer frente los primeros discípulos al dar el testimonio de Jesús a un mundo hostil. Juan representa esa lucha con la figura de un proceso judicial, ya que se comprende que solamente apoyados en Él, en este abogado, en el Espíritu de Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, quien nos guiará y nos llevará a toda verdad, y Él mismo nos dará esa asistencia, nos dará ese conocimiento, nos dará ese entendimiento de cómo obrar y actuar para cada circunstancia, cada situación, y podemos conocerlo y entenderlo, pero también obrar y actuar acorde a lo que nos enseña. Por eso debemos despojarnos de todo lo que Él nos dice el mundo, todo lo que nos habla el mundo, y poderlo conocer y entender. Por eso a mismo en Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Ahí está la respuesta. Entonces, por eso debemos permitirle al Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Guiado por nuestro Señor Jesucristo y direccionado el Espíritu Santo, nos hará entender, conocer, discernir e interpretar cómo debemos obrar y actuar para cada situación, momento que estemos pasando, porque la consolación es el ser consolados en el Espíritu de Dios en